Ahí lo tenemos, Juan Pablo Escobar, ahora con el nombre de Sebastián Marroquí. Va a contar todo lo que vivió, esta increíble y triste historia del narco más importante del mundo, de su padre, de Pablo Escobar. Juan, su hijo, en instantes, en A Dos Voces. Y además, ahí tenemos la montaña rusa de la economía. En el sube, en el baja, en la peor de las bajas, viste que tiene esas mortales. Bueno, ¿dónde estamos ahora? ¿Crece o no crece la economía? La montaña rusa de la economía, te contamos en qué situación está precisamente la economía y qué puede pasar con el bolsillo, con tu empleo. También te lo contamos aquí en A Dos Voces. Pero antes de esto tenemos una última noticia. Vamos a ampliar. Cien balazos recibió el auto de Fariña, el testigo clave en el caso de la ruta del dinero K. Leonardo Fariña estaba en Parque Chacabuco compartiendo una reunión con un amigo, está en un programa de testigos protegidos y en ese momento intentaron robarle el auto. El tiroteo, hubo 100 disparos, más de 100 disparos. Esto se acaba de confirmar, lo estamos ampliando la información. Porque en principio se pensó que fue un hecho común, un robo común en Parque Chacabuco, en Subiría al 800. Había 4 agentes de custodia del programa especial de testigos protegidos, un testigo clave en el caso de la ruta, el dinero K, ustedes lo saben. Leonardo Fariña, bueno, en ese momento, en principio, y esto es lo que está investigando ahora la policía, se pensó de un robo común y así se comunicó. Ocurrió el día lunes, el lunes pasado, a la noche. Hubo 100 disparos, hubo un ladrón, en principio un ladrón muerto y un agente de los servicios de seguridad del sistema de protegido, del programa protegido de testigos, herido. Ocurrió, reiteramos, en la zona de Parque Chacabuco, más de 100 disparos. Esto es lo que llama la atención. En principio, reiteramos, se consideró que fue un hecho normal, un hecho de habituales, lamentablemente, de inseguridad en la capital federal, pero ahora se confirmó que el caso vincula nada menos que a Leonardo Fariña, que estaba en Parque Chacabuco. Él no recibió ningún tipo de daño porque estaba en ese momento en la casa de un amigo, pero el auto recibió más de 100 disparos en una balacera ahí en Subiría, cerca de Parque Chacabuco, en el cruce con la autopista. Y te adelantamos un tema clave. En estos momentos hay reuniones en la coalición cívica, la posición de Elisa Carrió frente al escándalo del correo argentino. Hoy estuvo precisamente en Buenos Aires, estuvo en el Parlamento, prácticamente no habló, pero sabemos y tenemos información confidencial que Elisa Carrió está muy crítica con el manejo que hizo el gobierno del escándalo del correo. Realizó una fuerte crítica hacia adentro de la coalición, de la coalición cívica, no, de Cambiemos. Y ha pedido que los dirigentes de la coalición cívica no hablen para no hacerle el juego al kirchnerismo, pero está muy enojada, con un gran malestar sobre todo el manejo político de esta crisis del correo. Ha generado una fuerte crítica de Carrió. Ha pedido una reunión con Peña, con el jefe de gabinete, que se produciría en los próximos días.
y además le ha pedido al gobierno que haya un dictamen de la Procuración del Tesoro a cargo de Carlos Balbín para determinar exactamente la situación de este acuerdo con el Correo. De acuerdo a la información que tenemos, Elisa Carrió, una palabra que se está esperando con mucha ansiedad en torno a este tema, reiteramos, está muy molesta y con muchas críticas sobre el manejo político del tema del Correo. La dirigente de Cambiemos a sus íntimos le ha dicho que coincide con la idea de acordar y de sacarse el tema del Estado con la empresa Correos Argentinos de la familia de Macri, pero critica las formas, la falta de transparencia y además está pidiendo, antes de despedirse sobre la cuestión técnica, es decir, está de acuerdo con la negociación, está muy en contra con el manejo político y en relación a la negociación técnica todavía no tiene una posición, está pidiendo una serie de informes, dictámenes y entre ellos de la Procuración del Tesoro. La dirigente de Cambiemos, una persona clave, una de las personas que creó Cambiemos precisamente, que está en silencio ahora, ha dicho a sus integrantes de la coalición cívica, a sus dirigentes, a sus diputados, que no hablen por ahora, que se mantengan en prudencia a pesar de esta bronca que hay, porque no hay que hacerle el juego al kirchnerismo. Hoy Elisa Carrió, y en función de esto que le estamos adelantando como noticia de último momento, hizo que la coalición cívica precisamente sacara un comunicado para evitar, digamos, ninguna desprolijidad, ¿viste? Que ninguna frase o declaración complique al gobierno. Y básicamente, si uno lee el comunicado, detalla en un lenguaje más técnico, más protocolar, lo que está pensando Elisa Carrió. No esto se lo guarda para su intimidad. Molesta con el manejo del ministro de Comunicación, de la jefatura de gabinete y de todo el gobierno en torno precisamente a la cuestión del tema del Correo. También queremos decirle que el Grupo Macri mandó una nota a la justicia, de alguna manera avalando el acuerdo y avalando la posición del gobierno. No sé si esta carta del Grupo Macri, digamos, favorece políticamente o perjudica a Mauricio Macri. Evidentemente, digamos, el gobierno y esta posición de Elisa Carrió está marcando lo que muchos opinan dentro de la política en privado. El gobierno ha cometido errores. ¿Y cuáles serían estos errores, no? Por ejemplo, entre ellos, manejo poco claro y transparente. Un manejo poco claro y transparente, un tema sensible porque involucra a la familia del presidente y al presidente porque en este momento preside el Estado argentino. O sea, esto es uno de los puntos en el cual el gobierno tiene que tener la máxima transparencia, tiene que ser muy claro, algo que no ocurrió. No ocurrió por distintos motivos, pero no ocurrió. Otro de los errores del gobierno, no prever los conflictos de intereses. O sea, a ver, Mauricio Macri es empresario, integró SOGMA, el Grupo Macri, y también fue jefe de gobierno, pero evidentemente estos conflictos de intereses tienden a aparecer. Ya han aparecido en varias cuestiones y una de las cuestiones es esta, en el Correo. Otro tema que obviamente está generando un grave error del gobierno. Otro de los errores, a nuestro juicio, ¿no?, que está cometiendo el gobierno es excluir en la negociación la demanda del Grupo Macri. O sea, ustedes saben que el Estado le está demandando al Grupo Macri por incumplimientos, en total actualizado 600 millones de pesos, y a su vez el Grupo Macri, ahora, después que avanzó en este acuerdo, hizo una demanda por 2.000 millones de pesos al Estado. Un tema que evidentemente es insostenible
desde el punto de vista para el Estado argentino y también políticamente para el presidente. Otro de los errores, obviamente, tiene que ver con que no funcionaron los controles internos. ¿A qué me refiero esto? Aguad dice, y no hay por qué no creerle, que él no consultó a nadie. ¿Cómo no consultó a nadie? Además, dentro del gabinete hay dos auditores que controlan distintas áreas del gobierno. Está Quintana y Lopetegui, que son como los dos subjefes de gabinete, que además tienen repartido de gobierno. Yo controlo esta área, yo controlo esta área. Y evidentemente esos controles no han funcionado, como si Aguad consideraba que este no era un tema político, prender una luz amarilla y analizarlo políticamente y tratarlo de hacerlo lo más claro y transparente. Otro error, obviamente, en este manejo tiene que ver con que se minimizó el impacto político y ético de la denuncia. O sea, acá se va por una cuestión técnica. El gobierno dice, no, bueno, esto es lo correcto. La verdad que no se sabe. La propia Elisa Carrió está pidiendo un dictamen de la Procuración. Algunos dicen que está muy bien el ajuste que ha establecido el gobierno y acordó con Franco Macri. La fiscal dice que es un desastre y que es inadmisible. Bueno, el tema técnico es un tema a dilucidar con los técnicos, pero acá evidentemente el tema del impacto político no se tomó en cuenta, tampoco se tomó en cuenta el tema ético, ¿no? El tema cómo afecta esto a Mauricio Macri. Y el otro punto, obviamente, el otro error es ir atrás de los acontecimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno después hizo varias cosas de lo que todo el mundo pensaba que tenía que haber hecho antes. Por ejemplo, pedir una auditoría, por ejemplo, tratar de darle transparencia, pedir que la Auditoría General de la Nación intervenga, incluir en la definición de este tema el reclamo de precisamente de Franco Macri o de la familia Macri, el propietario del Correo Argentino, por 2.000 millones de pesos. Bueno, esto lo hizo ahora, esta semana. También ha ido al Parlamento esta semana. Bueno, estos son errores que se están viendo. Estamos esta noche con Margarita Stolbizer, la dirigente del GEN. Margarita, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y usted qué errores ve en el manejo Yo diría, primero hay una cuestión central, medular, inicial, que es la decisión de la empresa de la familia Macri de no pagarle al Estado el canon? La verdad, ¿cuál es la autoridad que hoy tiene el presidente para decir, bueno, todos los concesionarios, todos los ciudadanos tienen que cumplir con sus obligaciones fiscales? Él, siendo concesionario del Correo del Estado, la empresa de su familia, el accionista, decidieron que no pagaban. Hoy en el dictamen que presentó, digamos, el Grupo Soma, el Grupo Macri, la justicia dice, el Estado no cumplió y nosotros no pagamos, algo así, ¿no? Dejaron de pagar y eso es lo que ocasiona esto. Después viene, por supuesto, todo el tema del kirchnerismo. La inacción del kirchnerismo es lo que permite la licuación de la deuda, no habiendo hecho nunca absolutamente nada. Y eso demuestra, además, una connivencia del grupo Macri, de la familia Macri, durante el kirchnerismo, porque siguieron haciendo negocios con el kirchnerismo y no pagaban las deudas, digamos. Entonces ahí hay otro error. ¿Usted piensa que vio que durante la década de kirchnerista, Franco Macri muchas veces se manifestó a favor del gobierno, sí, claro. de y además Cristina, hacían negocios con incluso el gobierno. en contra de la candidatura de su hijo, y decía que... Era casi un embajador alterno frente a China, por ejemplo, y por los negocios que se hicieron en China. Yo no tengo duda, porque eso habla de una connivencia y una cantidad de negocios que se hacían, que por supuesto eso era lo que hizo que cada uno mirara para el otro lado de las responsabilidades que tenían acá. Ahora, viniendo más aquí en el tiempo, y digamos, si uno creyera la versión Aguad, que es que nada había consultado con el presidente, ahí tenemos un enorme error, porque esto que él puede contarnos como un mérito, me parece que es el gran problema de esto. No se hicieron las consultas y no se no se llevó adelante un procedimiento que permitiera darle legitimidad a lo que se estaba firmando. Y la otra cuestión que creo que es particularmente grave es haber ocultado toda esta situación durante muchos meses, porque todo esto estaba adentro de un cajón, digamos, en el medio de un gran secreto, y nos enteramos ahora porque sale el dictamen de la fiscal. Digamos, ese secreto es porque se buscó decir, bueno, que salga, y si sale y nadie se entera, sale,
o fue un error para usted? ¿Fue una impericia? No, es una impericia total. Yo no puedo adjudicar tampoco en esto la mala intención cuando no la conozco, pero es un error gravísimo. Además hay que entender que han llevado al gobierno a una situación de debilidad brutal. Y yo le digo sinceramente, a mí las cosas que más me enojan y me preocupan es que cada uno de estos errores da lugar a esta sesión escandalosa de la que vengo en la Cámara de Diputados, donde durante 6 horas el kirchnerismo hizo sus discursos como si en la Argentina la corrupción empezara hoy, ¿no? Entonces le han dado motivo a que el kirchnerismo hoy pueda decir todos somos iguales, y entonces en ese fango de que todos somos iguales, la corrupción, el saqueo que hicieron durante todos años aparece justificado. Eso es lo imperdonable en Macri, porque a Macri no lo eligieron la mayoría de los argentinos para que haga negocio con su papá, la verdad. Lo eligieron para que la Argentina cambie, para poder tener realmente una norma y un marco institucional y ético de comportamiento de las funciones públicas en la que no solamente hay que serlo, sino que hay que parecerlo. Y debieron haber extremado absolutamente los cuidados para que en especial en estos casos donde intervienen las empresas. Hay un conflicto de interés que afecta directamente al presidente. Entonces lo que no pueden permitir es esto de que la gente empieza a pensar que todos son exactamente iguales, que por supuesto no lo son, que yo creo que las cuestiones no son comparables de ninguna manera, pero sinceramente, y hoy además de todo este escándalo de la sesión durante todo el día, sumado a otros errores, terminaron votando una ley con 88 votos. Esto muestra una debilidad enorme. Pero lo peor es que el kirchnerismo se pasó 6 horas gritando, no hubo uno solo que saliera a defender. Ni uno solo que saliera a defender, ni uno que esté hablando. Entonces, claro, uno dice, che, ¿por qué no sale alguno a decir algo? Y no, nadie se quiere hacer cargo. Hoy le digo, Margarita, estamos viendo si tenemos conexión con Mendoza, porque aparentemente Ernesto Sanz, presidente de la UCR, saldría a bancar a Mauricio Macri en un rato. Hace falta que alguien salga. Recién le digo, 6 horas en la Cámara de Diputados solo para ese tema. Ahora, parece como que ninguno salió a hablar. Como usted dice, se invirtieron los roles, porque el kirchnerismo, que está acusado de robo gravísimo, está acusando al gobierno. Nos acusa a los otros. Yo digo que el kirchnerismo le haga una denuncia a este gobierno. Es una cosa insólita, es increíble. Ahora, eso no es lo que esperaban los argentinos. Pues lo más grave es que por detrás de todo esto está el país. Y cuando nosotros planteamos esto vinculado con los temas sociales, el gobierno se pasó planteando durante todo el año pasado maniobras para dilatar la discusión del impuesto a las ganancias. Cuando a partir de la acción de la oposición no les quedó otro remedio que discutirla, ¿qué dijeron? Era un llamado a la responsabilidad fiscal, la plata no alcanzaba. Y resulta que le estaban dando semejantes beneficios al padre del presidente mientras que no querían discutir esto. Margarita, el tema del correo es un problema, porque el gobierno lo circunscribió a un tema técnico, ¿no? A la ley de convocatoria, o es un tema político. Es político, es económico, es ético. Entonces no es un tema técnico, digamos. Es más, yo ni siquiera discuto si los cálculos están bien o mal hechos, si los intereses esto o el otro. Atrás de esto hay un problema político gravísimo. Muestra una debilidad del gobierno enorme, extrema. Ahora, tampoco me voy a colgar del discurso hoy de los kirchneristas que salían a decir que estábamos en crisis institucional y Macri se llevaba puesta la democracia. No se les cae la cara de vergüenza, en realidad. Ahora, los que están dando pie a esto son los que están en el gobierno. Se conoce esto con otra noticia, de la cual usted, digamos, trabajó, investigó, denunció. Cristóbal López vio que no tiene una denuncia penal, le pasaron el tema de los 8.000 millones de pesos que no pagó a la AFIP en forma escandalosa al fuero penal económico. Se va a poner a anotar una moratoria, con lo cual zafó. Cristóbal López zafó. A ver, zafó de esa puede ser, y en realidad yo vengo planteando desde hace un tiempo que hay que tratar que en medio de la gran ansiedad que todos tenemos de ver que la justicia efectivamente actúa y castiga a los que hay que castigar, terminemos distrayendo la atención en una cantidad de causas que me parece que no nos van a llevar a buen puerto. En la causa en la que por suerte hemos tenido las novedades más importantes los últimos días, en la que yo soy denunciante, que es Los Sauces, está directamente involucrado Cristóbal López, como Fabián de Sousa, a
través de sus empresas y Lázaro Báez a través de las suyas. El informe pericial que se conoció en el mes de enero confirma todas las cosas que nosotros dijimos, entre otras que esa Social Los Sauces era una pantalla para encubrir 3 tipos de delitos: las negociaciones incompatibles con la función pública, el pago de los sobornos y el lavado de dinero, porque se utilizaba esa pantalla de la sociedad y los contratos de alquiler de inmuebles para disimular el pago de los sobornos, para quitarle el origen sucio, ilegal que tenía esa plata. Margarita... Y esa plata, una aclaración, eran depósitos que hacían estos 3 empresarios y que personalmente retiraban Cristina, Florencia y Máximo. Ahora vamos a hablar porque usted hizo una ampliación de la denuncia, sí. Pero estuvimos con Oscar González, que es subsecretario de Comunicación, hablando del tema del correo, ¿no? Vamos a escucharlo. ¿Se arrepienten de algo, de cómo se manejó la situación? Nosotros entendemos que el trámite judicial, tal como se desarrolló durante los últimos casi 14 años desde que el Estado verificó el crédito en el concurso, el trámite se ha desarrollado con absoluta corrección, normalidad, actuando los funcionarios responsables con competencias legítimas y conforme a la ley, más allá del Estado público o de la preocupación que algunos sectores han planteado en torno a este tema. Pero entendemos que no ha habido de parte del Gobierno Nacional, en términos del trámite judicial, ningún tipo de irregularidad, sino todo lo contrario. Por primera vez, el Gobierno Nacional, después de más de 15 años de juicio y casi 14 años de haber verificado su crédito, hizo una gestión concreta para cobrarle a este deudor lo que nos debe. Ahora, teniendo en cuenta que la empresa era del presidente, de la familia del presidente, ¿no deberían haber tomado otro tipo de recaudos políticos? Bueno, como le decía, esta cuestión ha despertado cierta preocupación, yo lo pondría en esos términos. Hay una legítima preocupación y la respuesta de nuestro gobierno ha sido sumarle al proceso judicial todas las condiciones de transparencia y de apertura que sean necesarias. Si tuvieran que intervenir de nuevo en otro caso de otra empresa que está vinculada a la familia del presidente, ¿harían algo distinto? En términos técnicos, nosotros hemos manejado esto con absoluta corrección. Eso es importante que la gente sepa, que más allá de alguna intencionalidad que se ve en los medios en los últimos días, nosotros lo único que hemos hecho es defender los intereses del Estado para cobrar esta deuda. Dejo las consideraciones políticas para otro tipo de evaluación. Nosotros creemos que hemos obrado con corrección, con transparencia y además dispuestos a dar todas las garantías institucionales para que este proceso tenga aún mayor apertura y transparencia, que participen todos los poderes del Estado y que todo el mundo sepa que hemos actuado con absoluta corrección. Bueno, veo cuál es el discurso, bien técnico, ¿no? Sí, en realidad me parece, primero, que más allá de las débiles explicaciones que dan los funcionarios del gobierno o del intento de aprovechamiento político que hacen otros sectores en la vereda de enfrente, en el medio hoy lo que hay es un dictamen de la fiscal interviniente. Ella es la que advierte sobre eso y emite una resolución lapidaria sobre el acuerdo que dice que ese acuerdo es abusivo y perjudicial a los intereses del Estado. Y solo para tomar un dato, pensemos que esa deuda era originariamente de casi 300 millones, 296. Sí. La duda es si son pesos o dólares, digamos, por el momento de la convertibilidad. Y hoy el acuerdo que se firmó es un acuerdo en el que en el mejor de los casos el Estado puede cobrar 100 o 120 millones de pesos, lo que quiere decir 8 millones de dólares. Entonces una deuda que era de 300 millones de dólares podría haber sido, 17 años después van a poder pagar 8 millones de dólares. Algo no está funcionando. Además el Estado está tomando crédito a tasas mucho más altas y termina concediendo a una tasa bajísima. Es el préstamo, ni siquiera la FIP tiene préstamos tan laxos, ¿no? Margarita, hoy usted presentó una ampliación de la denuncia con respecto a una vivienda en la cual vive Florencia Kirchner, sí, que habla de la posibilidad de lavado de dinero. Sí. Es una operación muy, pero muy irregular. En realidad, en el año 2015, en
un mismo día, el Banco Nación de Santa Cruz registra un depósito en efectivo de 4 millones de pesos. El informe del banco dice que ese depósito lo hizo Cristina Fernández de Kirchner, lo que significa que uno tendría que imaginársela a ella habiendo cargado 40.000 billetes de 100 pesos para hacer ese depósito en efectivo. Apenas con instantes de diferencia, la propia Social Los Sauces, ese depósito se hace en la cuenta de Los Sauces de ese banco, con instantes de diferencia sale un cheque del mismo Los Sauces por una suma aproximada de los 4 millones que se termina utilizando para la compra de los sedines para que posteriormente se compra este departamento de la calle San José donde vive Florencia Kirchner. El problema es que no hay, esto es lo que dice la UIF, ninguna posibilidad de encontrar el origen de ese dinero en efectivo que Cristina Fernández de Kirchner deposita en ese momento en la cuenta de Los Sauces. Y el otro episodio que presenté en la misma ampliación del día de hoy es respecto de la cuenta bancaria de Néstor Kirchner, de la sucesión, perdón, de Néstor Kirchner. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y registraba mensualmente depósitos de 1 millón de pesos, pero de repente en septiembre del 2016, estamos hablando hace 6 meses, en un solo día recibe un depósito de 6.800.000 pesos. No hay forma de acreditar el origen de ese dinero en un solo mes en la cuenta de la sucesión de Néstor Kirchner, hace 6 meses estoy hablando, sí. No hay origen del dinero posible. Entonces, estamos acá hablando de operaciones además que no han tenido ni siquiera reportes de su condición de sospechosa. Entonces ¿El depósito aparece así, claro, como depósito efectivo? Sí, este informe pericial al que yo hacía referencia da cuenta de todo lo que nosotros dijimos, incluidas las operaciones sospechosas que existen entre las cuentas de la propia familia Kirchner, sumando esto a los 2 empresarios que son los que alquilan los inmuebles y también depositan sumas millonarias. Las empresas de Lázaro Báez solamente de año 2010-2011, 50 millones de pesos depositaron en la cuenta de Los Sauces. Insisto, depositaban ahí y la familia Kirchner depositaba. Que era, el gobierno le daba obras, concesiones, negocio y ellos hacían un retorno vía este mecanismo. Ese es el mecanismo conocido y reconocido en el informe pericial de qué manera esa sociedad Los Sauces de la familia Kirchner se sostiene con los depósitos de esas empresas. Esto es aparte, pero también en la sociedad Los Sauces. O sea, esa sociedad Los Sauces se utilizaba para blanquear plata de origen ilegal. No hay posibilidad de entender otro origen de ese dinero que entra sin ninguna justificación. Claro, seguro. Margarita, ahora, Cristina ha sido citada por el juez Bonadío, sí, más de ¿no? 20 personas han sido citadas. 7 de marzo. Sí, una decisión me parece correcta del juez Bonadío porque la cita ella el último día, el 7 de marzo, el 6 van sus hijos y en los días previos van muchos funcionarios que han tenido que ver con estas transferencias o con las escrituras públicas, el contador de la familia, y supongo que el juez lo que va a hacer es ir juntando elementos para llegar a la indagatoria de la señora Kirchner el 7 de marzo. Margarita, bueno, ¿va a hacer alianza con Massa? ¿Se presentaron en el programa de Mirta Legrand? Sí, nosotros tenemos un muy buen acuerdo. Ese día. Sí, era la producción que me maquillaron. Sí, sí, no, lo más lindo era que me dijeron se hizo Botox. Y era una buena maquilladora, en realidad, la que tiene hay que saber quién es, digamos. Claro, era muy buena y entonces parecía que tenía la piel más estirada. Hoy ya volvía a lo normal y el peinadito despeinado. Pero bueno, nosotros tenemos un muy buen entendimiento con Massa, que ha sido toda una agenda parlamentaria del año pasado. Ahí estamos viendo. Ahí estamos. Y la decisión de cómo nos paramos frente al gobierno. Durante todo el año pasado nosotros colaboramos mucho con el gobierno, aportándole el número que necesitaban para muchas leyes clave. El gobierno dice que Massa no es confiable, ¿no? Bueno, que es el político menos confiable de la Argentina. Lo más grave es que empezaron a decir esto sobre el fin de año, cuando ellos mismos han abierto el tiempo electoral, después que lo buscaron a Massa durante todo el año porque han necesitado a Massa para sacar todas las leyes, desde los hold-out hace un año atrás hasta la ley de presupuesto a mitad de año. Y Massa lo que hizo en cada oportunidad, porque en realidad le han dicho ventajita, ¿no? Y la única ventaja que Massa saca es que cuando se discutió, por ejemplo, la ley de los jubilados en mitad de año,
Massa consiguió sacar para los trabajadores que no le descuenten ganancias del aguinaldo, recordarán eso. Esas son las ventajas que Massa negoció durante todo este año y ahora como les pareció que no lo necesitaban. Ahora vienen de un golpazo hace media hora en el Congreso votando esta ley, una ley horrible de reforma de la ley de riego de trabajo con 88 votos. O sea, para usted fue un fracaso, digamos, un fracaso ya que se aprobó, total. Es un fracaso. Pero además el fracaso que se debe a que nos enteramos durante la sesión y por eso Massa y el bloque justicialista, no el Frente para la Victoria que se retiró y no dio el número, los otros bloques se sienten agraviados porque nos enteramos en ese momento de un decreto reciente del presidente de hoy que cambia los cálculos sobre el aumento de las jubilaciones. Es el pedido del Fondo Monetario. Entonces ni siquiera el respeto de los acuerdos parlamentarios, ¿no?, que tenían con estos bloques. Yo votaba en contra de la norma, pero estos bloques votaban a favor, terminaban absteniéndose. ¿Pero qué, el tema del aumento de jubilados es claro, eso? Claro. Hay un cambio sobre la base de cálculo aplicado que va a terminar produciendo una disminución en las jubilaciones y sobre todo en las asignaciones familiares. Muy complicado. ¿Pero eso no vulnera una ley, si es así? Exactamente. Está modificando por decreto... El mecanismo de ajuste, claro, que es la evolución de la recaudación más los es un reclamo salarios, del Fondo Monetario. El gobierno está saliendo a pedir plata y entonces acepta condiciones. Ahora, el problema es que todas las condiciones que está aceptando, yo lo planteé recién con la ley de riesgo de trabajo, la verdad, el argumento es bajar la litigiosidad, hay muchos juicios. Entonces, para bajar los juicios, mandamos los trabajadores a pasar por un trámite administrativo que es realmente lesivo de sus derechos, y para bajar la litigiosidad hay que bajar los accidentes, hay que invertir en prevención, controlar a las empresas que hagan prevención, seguridad e higiene. ¿Macri es malo y María Eugenia Vidal es buena? Porque Massa tiene un acuerdo con María Eugenia A ver, Vidal. yo no digo que Macri sea malo. Lo que hay, nosotros tenemos un acuerdo con la gobernadora, la hemos apoyado durante todo este año, de la misma manera que apoyamos al presidente Macri. Nosotros tenemos una discrepancia profunda respecto de las políticas de este gobierno que cada vez van más a contramano de la gente. Los aumentos de estos días, la verdad es que es inconcebible. El salario queda totalmente retrasado respecto de la inflación y empezamos el año con aumentos en la luz, con aumentos en los combustibles, los peajes, la gente que va a trabajar todos los días. Ahora viene el tema de los útiles escolares, las prepagas. Ese es el gobierno de Macri hoy. Entonces me parece que hay que empezar a poner límites. Hay muchas críticas con respecto a ustedes. Y bueno, está bien, critican, actúan, investigan, pero no, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires no hay propuestas, hay universidades que están elaborando propuestas para la provincia de Buenos Aires, que nadie le da bolilla, por ejemplo, la Universidad de El Salvador. ¿Cuáles son las propuestas que van a competir con...? Sí, a ver, nosotros hemos presentado propuestas, sobre todo hace un año atrás, competimos para la presidencia, presentamos nuestras respectivas plataformas. Está claro que la gente votó y eligió quiénes son los que gobiernan. Este año vamos a volver a presentar una agenda legislativa, lo hicimos el año pasado. Hay leyes que nosotros promovimos, por ejemplo, en el tema de la corrupción o de la inseguridad, que son los temas que son prioritarios en la agenda social. Impulsamos nosotros, por acción de la oposición en la Cámara de Diputados, la ley de extinción de dominio y la ley del arrepentido. Las dos están paradas en el Senado. Sería importante que ni bien se empezara la ley de protección de las víctimas. 3 leyes que son centrales en la lucha contra la corrupción y en la lucha contra el delito. Y esas leyes no se alcanzaron a sacar sobre fin de año, ¿no? Margarita, ¿el presidente tendría que dar una aclaración? Pues hasta ahora el presidente no ha hablado del tema del correo. Por supuesto, por supuesto. Por eso la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados ha decidido citar a todos los funcionarios porque necesitamos información. Hoy le estoy diciendo, ni siquiera hablan, no hay nadie que esté hablando para dar una explicación de nada. Y las que hay son realmente pobres, los que escuchábamos recién del funcionario González. Sí, son funcionarios técnicos es muy vamos a ver González si podemos... es un funcionario político de la misma manera que Aguad. Ahora, la verdad, por eso insisto, acá hay temas políticos, económicos, éticos, y no hay ningún tipo de informe sobre esta situación. Margarita, gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, Marina, vamos a meternos en un tema, una historia de locura, de violencia, de muerte, de dólares, de amor, de todo, ¿no? Y una historia que también tiene que ver con Argentina, Marcelo, y eso es lo increíble. Un ratito nada más vamos a charlar con Sebastián Marroquín, lo tenemos que llamar nosotros. Ese es el nombre que usó en Argentina durante muchísimos años el hijo de Pablo Escobar, el hijo del narco más famoso del mundo. Así es. Y bueno, y está ahí Sebastián o Juan Pablo Escobar. Ahora vamos a preguntar a él cómo lo tenemos que llamar.
tenemos el informe, tenemos la presentación de un tema que conmovió y hoy lo vamos a profundizar. Vamos a hablar con él de todos los detalles. ¿Qué fue vivir ese infierno? Pablo Escobar fue un reconocido narcotraficante y político colombiano, fundador y máximo líder del cartel de Medellín. Su organización monopolizó el negocio de la cocaína. Acumuló una fortuna de entre 25.000 y 30.000 millones de dólares. Durante un año ocupó una banca en el Congreso que tuvo que dejar después de ser acusado de tener negocios ilegales. Mandó a matar a reconocidas figuras de su país, a un candidato a presidente, a un ministro de Justicia y al director de un diario. Además, ocasionó decenas de atentados contra la población civil colombiana. El cartel de Medellín, con Escobar al mando, declaró la guerra total contra el Estado. Organizó y financió una extensa red de sicarios. En 1991, Escobar se entregó con la condición de ser recluido en la Catedral, una ostentosa cárcel ubicada en sus terrenos. Tiempo después, Escobar encabezó un motín y escapó. Tras meses de intenso rastreo, lo ubicaron en Medellín y lo mataron. Su familia se exilió desde entonces en Buenos Aires. Hola, Sebastián Marroquín. Hola, Juan Escobar. Pues a los dos los estás viendo. Somos la misma persona. En realidad a mí no me define el nombre, a mí me definen mis acciones. Normalmente la gente se toma muy en serio esto del apellido, pero para mí yo nunca he renunciado al afecto hacia la figura del padre. Eso es algo que no negocio con nadie, pero claramente el cambio de identidad obedece a unas amenazas de muerte y a la capacidad que teníamos o no nosotros como familia de recuperar ese derecho a la vida, a la educación y a la libertad que nos permitió obtener ese cambio de identidad. Juan, cuando ves este informe, recién lo escuchábamos, el informe que hizo Marina, ¿qué sentís? Bueno, evidentemente es algo a lo que yo ya estoy acostumbrado porque hoy en día es innegable que Pablo Escobar es mucho más famoso que nunca antes en su propia historia. Eso es una realidad. Por supuesto, la historia de Pablo Escobar permite cualquier tipo de imprecisiones. Los mitos sobre su fortuna siguen siendo evidentes y decir 25.000 millones es demasiado, 30.000 es mucho. También le pregunté alguna vez a mi padre cuánto tenía. ¿Y qué te respondió? Me dijo que había perdido la cuenta. Ahora, estamos hablando de un campesino, no estamos hablando de una persona empresaria que podría tener otra visión de lo que es mucho o es poco respecto del dinero. Por supuesto que mi padre ganó una fortuna tremenda, no solamente la hizo solo, sino también en connivencia con organismos institucionales de Estados Unidos que les permitieron a él y a los otros obtener semejante poder. Vos, digamos, acá editaste este libro, ¿no?, de Pablo Escobar Infraganti, y ahí contás esta relación. ¿Él tuvo relaciones con la CIA? Directamente, de hecho publico las fotografías que así lo demuestran. No son solamente fotografías que demuestran la actividad de mi padre como narcotraficante, sino también la connivencia de diferentes sectores como el gobierno sandinista en aquel entonces y también la propia CIA, porque las fotografías son tomadas con una cámara oculta que pone la CIA, pero el dueño del avión era mi padre y el dueño anterior del mismo avión era la CIA. O sea que él, digamos, ¿pero él fue agente de la CIA o colaboró? ¿O era en determinados momentos convenía para la CIA y trabajaba con tu padre? Claro, recordemos que veníamos del escándalo Irán-Contras, la venta de armas para la financiación de la lucha anticomunista en Centroamérica, y evidentemente después de ese escándalo la CIA elige comprar drogas en vez de mover las armas para poder seguir financiando exactamente esa misma lucha. Y evidentemente en ese instante de la historia
la persona que más drogas vendía era Pablo Escobar. Juan, ¿lo mataron a tu papá? No, él se suicidó, se dejó encontrar. La historia oficial dice que lo mataron, ¿no? Que estaba la policía y también un agente de la DEA en ese momento. Esta forma categórica en la cual vos decís que no, ¿es una forma de que vos querés ver ese final para tu padre o vos tenés, digamos, pruebas o información de que él se suicidó? Bueno, de hecho, te diría ¿Cómo que fue eso? Para mí es indiferente cómo murió Pablo Escobar, si lo atropelló un camión o él decidió quitarse la vida. Es mi padre y está muerto, indistintas las razones cuales sean. La realidad es que siempre hablamos con mi papá de la posibilidad del suicidio. Esto no fue algo nuevo para nosotros como familia. Mi padre solía decirme, tengo 15 tiros en mi pistola y 14 siempre serán para mis enemigos y la última bala siempre será para mí. Venimos de un contexto de una violencia en la que la policía eran tremendos torturadores y hasta a mí me enseñó cómo me debería de suicidar en caso de que me viera rodeado por la propia policía, porque sabíamos que seríamos sometidos a los peores tormentos. Entonces el tiro que le aparece a él, que le quita la vida en su oído derecho, fue exactamente donde él me dijo siempre que se lo pegaría. Sumado a esto, el informe forense, yo tuve la oportunidad de hablar con ellos, y ellos fueron amenazados para alterar ese informe, y aparte de esto, si revisas los antecedentes del hombre más buscado del mundo, que venía siendo exitosamente un fugitivo durante 10 de sus últimos años, nunca lo encontraron porque siempre supo que el teléfono sería la muerte, como me educó a mí en ese aspecto. Y ese día Pablo Escobar, pudiendo haber utilizado los servicios de alias Limón para hacer las mismas llamadas, para verificar que su familia estaba bien, decide hacerlo desde su propia guarida, cosa que iba en contravía de la totalidad de esas realidades y ese manejo de la seguridad. Antes, digamos, de que él, digamos, tuviera esa emboscada, él habló con vos. ¿Fue el último diálogo que tuvo? Exactamente, los últimos... O sea, con la familia fui yo la última persona que habló con Pablo Escobar. ¿Vos en ese momento qué edad tenías? Porque 16 las años. series, y ahora vamos a hablar de eso, te ponían como una edad mucho menor, como un chico de 12 años, algo así. No, ¿Vos tenías? La serie me pone como de 8 años. Claro, yo tenía sí, 16. Obviamente les interesa ponerme así. Así es un buen intento para restarme autoridad a la hora de yo hacer referencia a temas sobre mi padre, pero en realidad desde los 7 años mi papá me dijo, mi profesión es ser un bandido y a eso es a lo que me dedico. Y vos pensás que esos llamados, no sé, Marina, te quería preguntar, ¿no? Con respecto a los llamados. No, muchísimas preguntas para hacer. Justamente esto que plantea, ¿no? El último llamado, esa última conversación y el momento después en el que, bueno, vos atendés el teléfono y te enterás por una periodista que habían matado a tu papá, la frase, ese audio que se escuchó tantas veces en el que vos jurás venganza. ¿Cómo fue ese momento y cuánto tardaste en cambiar el discurso? Digo, hoy te escuchamos de otra manera. Bueno, yo tardé 10 minutos. Los medios de pronto no harán esas matemáticas, pero fue lo que tardé en que la periodista me graba sin avisarme que me grababa siendo un menor de edad. Yo tengo una reacción violenta, como por supuesto la tendría cualquier persona o de esa edad. Pero claro, yo era el hijo de Pablo Escobar. Es diferente si eres el hijo de un empresario, de una persona que no está cuestionada a ese nivel, y lo mío fue tomado como una amenaza a todo un país. Por supuesto, me di cuenta muy rápidamente que esas amenazas lo único que harían era ir empeorando más aún la situación en la que ya estaba la familia, y llamo 10 minutos después a retractarme a los medios de comunicación, a decir que si alguna vez podía hacer algo por la paz de mi país, lo haría. Y hace 23 años que vengo cumpliendo ininterrumpidamente esa promesa de no vengar la muerte de mi padre. ¿Tuviste miedo? Perdón, ¿tuviste miedo en ese momento? Bueno, miedo es todos los días. Tuve más miedo cuando el cartel de Cali me llama a una reunión en la que me aseguraría que me matarían. Entonces, miedo hemos tenido a lo largo del tiempo. ¿Y cómo fue esa reunión? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo ocurrió eso? Bueno, esa es una reunión en la que relato uno de los capítulos de Pablo Escobar Infraganti. Tengo un encuentro con William Rodríguez Abadía, uno de los hijos de los jefes del cartel de Cali, concretamente de Miguel Rodríguez. Y es una reunión que él mismo hace referencia porque su padre también se la cuenta, donde estaba decidido que me iban a matar a mí. Finalmente, por milagro, yo termino haciéndome presente ahí, me salva la vida su propio padre, Miguel Rodríguez Orejuela, paradójicamente el archienemigo de mi papá. Y esto creo que se dan cuenta de que yo seguía siendo un adolescente a pesar de
de mis 16 años y de esa aparente madurez que yo tenía, y me perdonan la vida, me dan una otra oportunidad y me dicen, te vamos a condenar a ser pobre y te prohibimos que ingreses al negocio del narcotráfico. A lo que yo respondo que yo nunca ingresaría porque conocía ese dinero como maldito, y ahí sí casi me matan. Ahora, digamos, es un hecho histórico, pero te queremos preguntar a vos, que lo viviste, que tu mamá, digamos, tuvo una reunión con los capos del cartel de Cali, que ellos participaron en la muerte de o colaboraron con... Permanentemente colaboraron. Es un hecho innegable que se aliaron con las autoridades de aquel entonces, no solamente las nacionales, sino estaban aliados con la DEA. ¿Trabajaban con la DEA, el cartel de Cali, contra tu padre? Sí, abiertamente, abiertamente. De hecho, el propio hijo de los Rodríguez Orejuela lo reconoce explícitamente en este libro y dice una frase que yo recuerdo claramente, dice, le seguimos el juego a los Estados Unidos y nos empezamos a pelear y a matarnos los unos y los otros, y justamente eso les permitió a ellos que tu padre cayera y fácilmente terminaron cayendo después nuestros propios padres. ¿Se produjo esa reunión entre tu mamá y los capos del cartel de Cali? Sí, se produce y yo la relato. ¿Y cuándo fue? ¿Después de la muerte o antes? No, días después de la muerte fuimos abordados en el Hotel Residencias Tequendama, donde nos encontrábamos, y ahí nos dicen que mi madre tenía que ir a una reunión donde obviamente pues no se sabría qué se decidiría sobre su vida. ¿Y ella fue? ¿Y qué pasó? Ella fue, ahí? pero fue respetada por los grandes capos porque le dijeron, señora, durante años la hemos seguido a usted y a su marido, pretendiendo matar a su marido, por supuesto, y nunca le escuchamos una sola grabación en la que usted haya pedido violencia, en la que usted haya pedido que nos vengan a matar a nosotros, sino que hasta el cansancio escuchamos a usted rogarle a su marido para que hiciera la paz con todas estas personas que estamos en esta mesa y que estuvimos en guerra con él. Tu papá, por eso hacíamos la presentación, amaba a tu mamá, digamos, era una relación de jóvenes. Absolutamente, mi madre se casa con el hijo del vigilante del barrio, no con el narcotraficante, versión glorificada que presentan estas series. Tu mamá reiteradamente le pedía a tu papá que dejara, o que frente a esta persecución y esta carrera atroz que hizo tu papá de atentados, víctimas. Hasta el cansancio. Mi madre y yo hicimos una labor... ¿Y por qué, si él la amaba tanto, no lo dejó? Bueno, yo creo que definitivamente mi padre no pudo, la DEA, ni la CIA, ni el FBI, ni todos los organismos de seguridad del planeta, ni los carteles, ni los mercenarios, pues mucho menos íbamos a poder nosotros, su esposa y su hijo de 14 años. Era muy difícil, era un tipo que tenía su propia ley, que seguía sus propios deseos y no hacía caso a nada. Él nos amaba y creo que es en lo único en lo que todos los biógrafos, hasta los no autorizados y los que sí lo estamos, pues coincidimos en su infinito amor por la familia. Él también manifestó, de acuerdo, digamos, a testimonios, un gran amor por su madre. Sin duda. Que todos dicen que tuvo una influencia muy importante, incluso en su aval a su acción de narcotraficante. Bueno, la realidad es que esta historia tan tierna, entre comillas, que nos muestran desde Netflix, por ejemplo, muestran una abuela que es muy diferente a la que yo tuve. Cuando yo fui a esa reunión con el cartel de Cali, allí estaba mi abuela, pero no estaba para apoyarme, estaba para hundirme a mí y a mi madre, para antes de que nos mataran a nosotros, ella poder negociar con el cartel de Cali para quedarse con los bienes que supuestamente heredarían al morir nosotros. O sea, decir, que ¿tu abuela lo traicionó a Lo traicionó, no solamente a nosotros, a su propio hijo, cosa que hasta el día que me muera no entenderé. Lo mismo que fue Roberto, su hermano mayor, que además yo revelo en mi primer libro, Pablo Escobar, mi padre, todos los pormenores y cómo él se convierte en un informante para la DEA. Roberto es el que tiene le pone una bomba o una autobomba cuando está en la cárcel, él se entrega. 15 días después de la muerte de mi padre, Roberto recibe en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí este sobre que le explota en las manos. Juan, recién estábamos viendo imágenes de la serie, o sea, hay dos series famosas, ¿no? De tu papá. Esta es la de Netflix, sí. Narcos, que está basada en el relato de dos dirigentes de la DEA, ¿no? De dos miembros, de dos agentes. Y después está El Patrón del Mal, la colombiana de Caracol. ¿Cuál se asemeja más a lo que ocurrió en tu vida, en la vida de Pablo Escobar? Bueno, pues yo te diría que la primera, El Patrón del Mal, es una caricatura absoluta sobre mi padre.
Es una versión del establecimiento colombiano que pretende encubrir la totalidad de los crímenes que desde el Estado colombiano se cometieron para acabar con toda la organización de mi padre. Hay más de 3.000 muertos y desaparecidos de los que en esa serie se omite y no se hace ninguna referencia, y también hay torturas y desapariciones forzadas de las que estuvieron participando miembros del Estado. Claro, por ejemplo, hay una, yo recuerdo una que era el primo de tu padre, que era como el número 2 del cartel. Gustavo Gaviria. Que presenta una cosa romántica que lo detiene, en realidad lo detienen, lo torturan y lo matan. El hombre nunca andaba armado, porque es una política personal de él. Llega la policía, lo encuentra, él se aferra a las rejas de la casa donde estaba, y como no pudieron soltarlo porque se lo iban a llevar para torturarlo, lo fusilaron delante de su hijo de 3 años y de su esposa. Mira, vamos a escuchar un poquito del patrón del mal. Te quería preguntar de la personificación de tu padre, ¿no? Ahí estamos viendo. Gonzalo Gaviria, Alberto Escobar, alias Peluche, Pedro Motoa, Germán Motoa y Julio Motoa. 1.000 millones de pesos por cada uno. Y por cada uno de estos prófugos, la suma de 100 millones de pesos. Alias Marino, alias Chili, alias El Topo, alias Kiko. Llame gratis desde cualquier ciudad al 9-800-10600. Se garantiza total reserva. Vea pues, nosotros ofreciendo $2.000 por tombo. Y esto, hijueputas, dice que 1.000 millones de pesos por nosotros. Ahí está pintado este gobierno de mierda, echándonos la gente encima por plata. Bueno, pero al menos ni el buitre ni el candonga están boleteados ahí como todos nosotros. Y ustedes solo se saben los alias, porque con esas fotos que sacaron ahí, eso no lo reconoces nadie. Ojalá. Todo por culpa de ese par de paracos, hombre, que están matando candidatos, el gobierno ahora dando recompensa por nosotros. ¿Qué vamos a hacer, hombre? ¿Cómo que qué vamos a hacer, don Gonzalo? ¿Cómo que qué? Pues seguir boleando gatillo. Y además, patrón, perdóneme que le diga, pero yo no creo que nadie sea tan bobo de entregarle usted por la plata. La actuación del actor, de Andrea Parra, ¿no? ¿Es una actuación parecida a la de Pablo Escobar? ¿De cómo era Pablo Escobar? Yo creo que es una actuación, a mi juicio y con todo respeto por el oficio, chabacana, ordinaria. Mi padre no era el personaje que muestran ahí. Por supuesto que esto no pretende restarle ningún tipo de importancia a la violencia que mi padre ejerció en la vida real, pero claramente muestran a un personaje que nosotros desconocimos como lo presentan en la serie y muy diferente al que vimos dentro de casa. Bueno, vos sos el testigo. Yo sí viví con él, yo no la vi por televisión. Juan, vos dijiste que se hizo la reunión con el cartel de Cali y que ahí se decidió que la fortuna de tu padre, La consigna era sencilla: si esconden una sola moneda, los matamos. Estamos hablando de personas que en el pasado fueron ¿Cómo trasladaron esa fortuna que era mucha dinero, era negro? Bueno, no solamente era dinero en efectivo, sino que también eran muchas otras propiedades que estaban a nombres de terceros y de las cuales ni las autoridades tenían noticia. La diferencia en este caso era que ellos habían sido compinches en el pasado, habían sido socios, porque todos estos grandes enemigos en realidad eran parte del mismo grupo, que después se tornó dividido. Pero para ellos fue muy fácil encontrar esto y sabían perfectamente cada una de las propiedades que estaban por fuera del radar de las autoridades, y fue con las que se quedaron, y las autoridades también sí se quedaron con aquellas que son evidentes, como la Hacienda Nápoles, el edificio Mónaco, OVNI, Dallas y todas estas otras conocidas. El edificio Mónaco, bueno, tuvo un atentado, ¿no? Que precisamente fue el cartel de Cali. Ustedes eran ahí chicos, más chicos. Exacto. De hecho, en el Pablo Escobar Infraganti, William Rodríguez reconoce por primera vez en la historia la autoría intelectual de su tío y de su padre detrás de este atentado, porque durante años lo negaron. Es más, después de esas negociaciones, una de las condiciones de las negociaciones de mi madre con los jefes de Cali, una de las condiciones para salvar mi vida era que yo tenía que retractarme de afirmar que habían sido ellos quienes habían puesto la bomba. Por supuesto, me ponen una pistola en la cabeza y me dan a elegir si quiero seguir contando la verdad. ¿Y cómo o si fue quiero esa modificarla. bomba? Porque estuvieron, digamos, tu padre no estaba ahí, era una bomba contra la familia, ¿no? Te lo resumo con un titular del diario más importante de Medellín que dice: Medellín amaneció como Beirut.
fueron 700 kilos de dinamita con una bomba que tuvo un alcance destructor de los vidrios de la ciudad, 1 kilómetro a la redonda, y que solamente un milagro fue lo que nos mantuvo con vida. ¿A cuántos funcionarios, policías compró tu papá? Te voy a poner un ejemplo en referencia a lo que mostrabas de los cortos del patrón del mal. Mi padre, una vez que la policía pone recompensa por su cabeza, él hace exactamente lo mismo. Y mueren 500 policías en un mes, pero quienes más policías mataron en Colombia fueron los propios policías en ese entonces. Es decir que no solamente eso es el vaciamiento de los valores, ese dinero al que todos eran afines y no había ninguna ideología realmente detrás de eso, te das cuenta de cómo solamente era en una carnicería en la que todos estaban detrás del dinero y no persiguiendo ningún interés. Padre. Incluido mi padre, por supuesto, era el primero. Motivador tu padre, porque, o sea, ninguna violencia no justifica ninguna violencia, pero el Estado, o sea, tu padre desafió al Estado de Colombia. Por supuesto. Y de hecho lo puso en jaque durante muchos años. Literalmente, fue yo creo que uno de los pocos delincuentes que ha logrado acorralar de semejante manera a todo un gobierno para darse el lujo de construirse su propia cárcel y tener decretos a medida y cambiar la constitución de un país. Pero digamos, esa poner al Estado colombiano bajo su terror, ¿fue producto de su acción criminal? ¿Fue producto de la complicidad también de muchos funcionarios de los gobiernos colombianos? Te diría que es una perfecta mezcla entre miedo y corrupción. Mi padre, con su política de ofrecerle plata o plomo a los funcionarios, pues todos rápidamente se elegían pues, el metal. ¿Dónde más aprendió duro. a corromper tu padre? Él aprendió el oficio cuando trabajó para Alberto Prieto, su único patrón. Esta persona se dedicaba exclusivamente al contrabando de electrodomésticos y la labor de mi padre al interior de esa organización era garantizar que esos cargamentos de electrodomésticos llegaran a todos los extremos de Colombia, repartirlos de manera exitosa sin que fuera decomisado ningún camión. Ahí conoce todo el oficio del soborno, conoce a todos los policías y desde entonces entiende que es mucho más rentable transportar 1 kilo de cocaína que un televisor de contrabando. Él empezó a exportar cocaína a Estados Unidos, no sé, fue como el gran boom de su negocio, el gran descubrimiento de su negocio. Bueno, él de hecho, en aquel entonces en la historia eran los norteamericanos quienes venían en sus aviones privados y aterrizaban en Colombia para llevarse la droga. Mi padre lo que hizo fue invertir la situación y brindarles el servicio de llevarle la droga hasta la puerta de sus casas. ¿Ese fue el boom de su negocio? Sí, hay que recordar que en aquel entonces se hablaba de contrabando de cocaína, no estaba el tema del narcotráfico tan demonizado como lo está hoy. ¿Marina? Sí, no, es realmente impresionante escucharlo porque va contando una historia que hemos visto tantas veces. Y decíamos que esto se une a la Argentina. Después de esta reunión con el cartel de Cali, después de la muerte de tu padre, vos llegás acá y te transformás en Sebastián Marroquín. ¿Por qué Argentina? ¿Por qué tu familia eligió esconderse acá? Bueno, de hecho no la elegimos. Nosotros teníamos un acuerdo real con el gobierno de Mozambique, en el sur de África. Para entonces fuimos hasta allí. Para llegar hasta allá pudimos hacer una escala técnica de 24 horas en la Argentina. Eso lo único que nos permitió ver era que en el pasaporte teníamos una visa de turismo de 3 meses, como se le dan a cualquier turista que ingresa libremente por este país. Al llegar a Mozambique encontramos un país completamente destruido por la guerra civil. 23 años, no había esperanza, no habían universidades, ni siquiera los supermercados tenían alimentos. Con lo cual era peor nuestra situación en Mozambique que en Colombia, aún amenazados de muerte. Y eso nos obliga 4 días después a decidir retornar, no a la Argentina. Nosotros hicimos el intento de quedarnos en San Pablo, en Río de Janeiro, pero la barrera idiomática pues no nos permitió, no nos hizo sentir cómodos. Y recordando el episodio del visado temporario de 3 meses, para nosotros era toda una eternidad teniendo la vida colgada Juan Pablo, de un hilo. te completo la pregunta de Marina, porque mucho se dijo, ustedes vinieron en el momento de Carlos Menem era presidente acá, sí. Mucho se dijo que ustedes compraron eso. Que pusieron plata, así como tu padre puso plata para conseguir muchas cosas, plata al gobierno de Menem para conseguir la posibilidad de estar radicados en la Argentina. Bueno, hubo un gran esfuerzo para que se pudiera demostrar eso, pero no fue cierto. De hecho, nosotros caemos presos y la gran presión del juez Cavallo, que nos mantuvo secuestrados a mi madre y a mí, era los dejo ir libres y declaran contra Menem. Y nosotros pues nunca nos hemos prestado
para declarar contra quienes no conocemos. Lo mismo nos hizo la DEA el ofrecimiento de que declaráramos contra Fujimori y Montesinos a cambio de visas o contra los Castro y tampoco lo hicimos. Juan Pablo, vamos a hacer una breve pausa. Te quiero preguntar esto. ¿Es verdad que tu padre pensó en secuestrar a Michael Jackson? ¿Me lo respondés en un ratito? ¿Cómo no? La historia de locura, de violencia, de muerte, del dinero y de ambición de Pablo Escobar Gaviria. En instantes.